Aló, aló. Escuchaba a un pastor predicar acerca de la Navidad. En todo el vasto mundo cristiano existe ya hace tiempo una polémica que si celebramos la Navidad, que si no la celebramos, que la Navidad es mundana, que la Navidad es cristiana, una polémica tremenda. Y generalmente se asume una posición o a favor o en contra de la celebración de la Navidad, más por la forma en que se celebra, generalmente en el mundo, digamos, secular, más en la forma en que se celebra que en el hecho que define la Navidad, que fue el nacimiento de Jesús. Yo creo que los chicos, los niños hoy nos han dado una gran lección ayudándonos a ver esa diferencia. Entonces yo pensaba al escuchar a este pastor predicar acerca de la Navidad abiertamente en contra de la celebración o de cualquier manifestación de la Navidad, y yo escuchaba y pensaba, uno tiene que tener mucho cuidado al hablar de la Navidad, porque si no llegamos a cosas como las que dijo este pastor. Él dijo, el nacimiento de Jesús no fue importante. Así lo dijo, el nacimiento de Jesús no fue importante. Y yo pensaba, pero ¿cómo no pudo ser importante el nacimiento de Jesús? La verdad es que la celebración de la Navidad es recordar un hecho. Que Jesús no nació en diciembre, que Jesús no nació un 25 de diciembre y menos a las 12 en punto de la noche, eso es absolutamente cierto. Eso es una historia diferente, y cuando se analizan las cosas bíblica e históricamente nos encontramos con una realidad completamente diferente. Pero el hecho es que Jesús nació. El hecho es que Jesús nació. Hay un himno que quizás aquí nunca lo hemos cantado o alguna vez lo cantamos, no recuerdo, pero hay un himno muy de las iglesias bautistas que dice, un día en que el cielo sus glorias cantaba, un día en que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y nació de una virgen, viniendo a este mundo cruel. Un día Jesús nació. Si fue en diciembre, si fue en abril, si fue en septiembre, no sé. Ese no es mi tema hoy. Pero un día Jesús nació. Entonces, eso ya define el hecho de que el nacimiento de Jesús es importante. Hemos leído un pasaje, nos han guiado en la lectura del pasaje que vamos a enfocar esta mañana, en Mateo capítulo 2. Así que si tiene su Biblia ahí, quiero que analice conmigo algunas cosas allí a la luz de ese texto. Mateo tiene allí una gran narrativa que pienso que sigue siendo pertinente para el mundo de hoy. Pero observen una cosa, allí Mateo comienza mencionándonos a Herodes, el rey que estaba en el trono de Israel durante el tiempo cuando Jesús nació. Herodes había llegado al trono de Israel de una manera astuta, de una manera tramposa, apelando a todos los recursos inescrupulosos posibles para hacerse al trono, para llegar a ser rey, o con el apoyo del emperador romano de ese momento, quien lo estableció allí
le dio un ejército para que lo protegiera y se convirtió en un rey títere de Roma. Pero la mención de Herodes en este texto sugiere caos, sugiere abuso, sugiere injusticia, sugiere muerte. Nosotros, cuando celebramos la Navidad, vemos todo tan lindo, tan brillante, los adornos, las cosas, las luces, todo eso, como nos decían los niños, tienden a veces a distraer nuestra atención del mundo de caos, de abuso, de injusticia, de crueldad, de maldad en el que Jesús vino al mundo. Un mundo que no difiere en realidad, al menos en el sentido religioso, político y social, no difiere mucho del mundo de hoy. Entonces, no hay más que mirar la forma como reaccionó Herodes al oír la expresión rey de los judíos. En el versículo 3, por ejemplo, dice que al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y también dice en el versículo 16, más adelante, que Herodes, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. La verdad es que cuando una nación tiene un dirigente así, no puede ser para menos. Esto realmente, a mi modo de ver, produce escalofríos. Y a nosotros debiera producirnos los mismos escalofríos la clase de gobernantes que tenemos hoy en día en diversos países en el mundo. En un sistema político así, nadie está seguro. Herodes fue un gobernante cruel, fue un gobernante malvado, que no manifestó ningún temor a Dios, obsesionado hasta la locura con el poder. Fue un gobernante sin escrúpulos. Mateo es el único evangelista que registra esta historia. Y Mateo en su narrativa nos hace ver que más allá y por encima de los sistemas que yo llamaría herodianos, Dios obra de acuerdo a su poder y a su soberana voluntad, conforme a un propósito. Nosotros no podemos ver el nacimiento de Jesús, el advenimiento del Hijo de Dios, si no lo conectamos con el eterno propósito de Dios, con el propósito de Dios para el mundo, para la humanidad, para la familia, para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. Y Mateo nos hace ver que la estrella que guió a los sabios hasta Belén cuando Jesús nació fue un anuncio de esperanza sin igual en un mundo sumido en las tinieblas y en el caos. Por eso yo quiero hablarles esta mañana de la estrella de la esperanza. ¿Se ha puesto usted a pensar o se le ha ocurrido meditar en algún momento al leer este pasaje en lo importante que es o que fue esa estrella? Yo quiero hablarles esta mañana acerca de eso. La estrella de la esperanza. Cuando Jesús nació, fue un anuncio de esperanza sin igual en un mundo sumido en las tinieblas y el caos. Y una primera razón para esto es que esa estrella demuestra el buen propósito de Dios. Esa estrella demuestra el buen propósito de Dios. Observen esto, ante el requerimiento de Herodes, ¿es que acaso hay otro rey? ¿Dónde puede haber otro rey diferente a mí o aparte de mí? Entonces, dice el texto que Herodes se turbó. Herodes se llenó de preocupación, de incertidumbre, de pánico. Si el nacimiento de Jesús no fue importante, ¿por qué
Herodes se llenó tanto de miedo? ¿Por qué Herodes reaccionó de esa manera? ¿Por qué Herodes vio a ese supuesto rey del que le hablaron como una amenaza a su trono, a su reino, a su poder? Así que Herodes reaccionó de una manera sumamente preocupada al escuchar la noticia del rey que nació. Entonces, él llamó a los escribas de su reino y les pidió que consultaran los libros proféticos y que encontraran la respuesta a lo que los magos estaban planteándole. Y los escribas encontraron la respuesta en el libro de Miqueas, del profeta Miqueas, quien siglos atrás, mucho tiempo antes, había dicho. Los escribas le dijeron a Herodes: en Belén de Judea, según el profeta Miqueas, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La profecía de Miqueas fue un anuncio de esperanza que anticipaba que Dios tiene un buen propósito en el mundo. 4 veces se menciona la estrella en el pasaje, en el relato de Mateo. Y esto al menos sugiere que Dios está adelantando firmemente sus propósitos y que estos están muy por encima de los poderes y proyectos humanos. Yo siempre pienso que si bien Dios es espíritu, si Dios es invisible, definitivamente no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, no podemos ver a Dios, solo podemos creer en Él, en el sentido de que Él existe, Él es real, Él es verdadero, Él está ahí, donde quiera que es invocado, Él está ahí. Pero ese Dios invisible, yo siempre lo he imaginado como quien toma en su mano una lámpara y va caminando con aquellos magos de Oriente, llevando la lámpara en alto, indicándoles el camino y el lugar, el destino a donde ellos debían llegar. Y todo eso nos hace pensar en la idea de que Dios, nuestro grandioso, omnipotente, soberano Dios, está por encima de todos los poderes y los proyectos humanos. Los propósitos de Dios siempre están vinculados a su poder y a su soberanía. Y es lo que trata de hacernos ver Mateo. La estrella que los guiaba está absolutamente vinculada con la mano de Dios. Y esto contrasta con lo que representa Herodes. Herodes es una encarnación misma del mal, es una encarnación misma del infierno que se opone a Dios y con el que Dios está en pugna. Y Dios siempre estará en pugna con los poderes del mal. Y aunque estos parezcan salirse con la suya, siempre caerán. Porque como decía el apóstol Pablo a los romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Con Herodes está la tiranía y la muerte, la crueldad y la injusticia, pero con Dios está la paz, la vida y la justicia. La estrella le hizo ver a los magos, aquellos magos que en versiones más actuales de la Reina Valera se les llama sabios. Esos magos, esa estrella les hizo ver a esos magos que había un buen propósito de parte de Dios para el mundo, y que ese propósito se cumpliría por encima de todo poder humano. Sí, que hay poderes que están promoviendo un nuevo orden mundial, que hay una constante ofensiva contra el cristianismo para aplastarlo, para desaparecerlo, en la medida en que éste presenta una escala de valores contraria
a los poderes de este mundo o a los propósitos de los gobiernos de este mundo, que hay movimientos militantes que socavan la familia y los valores. Eso es cierto. Pero miremos a la historia. Dios nunca ha quedado sin hacer nada. Dios nunca ha permanecido indiferente. Dios siempre ha escogido un momento en el que Él ha actuado y lo ha hecho con justicia, con firmeza, y lo ha hecho para liberar a quienes de alguna manera llevan sobre sus hombros el peso de la tiranía, de la injusticia o de la crueldad. ¿Por qué no miramos lo que Dios está haciendo? Lo que Dios está haciendo hoy es grandioso. Dios sigue moviéndose hoy en medio del caos religioso, moral, social y político de este mundo. Los magos de Oriente nos hacen pensar que Dios está obrando más allá, mucho más allá del poder de Herodes, mucho más allá del poder de Roma, más allá de las fronteras religiosas, de las fronteras culturales que el mismo pueblo de Israel había definido, diciendo: de aquí nadie pasa para allá y de allá nadie pasa para acá. Y allí donde los judíos, en su fanatismo religioso, habían puesto una talanquera, una barrera, Dios decidió construir puentes. Y eso nos indica que también Dios puede obrar más allá de las cosas que nos abruman, más allá de las cosas que nos esclavizan, más allá de las cosas que nos oprimen, más allá de las cosas que nos roban la esperanza o el sentido de la vida. Dios siempre se opondrá al pecado. Subrayo esto: Dios siempre se opondrá al pecado. Dios siempre se opondrá a la insensatez humana. Y la tiranía es manifestación del pecado en el corazón del hombre. Herodes sabía que un día nacería el Cristo. Él lo sabía, pero él no quiere que nazca. Herodes no quiere que el Cristo nazca. Y al escuchar que ha nacido, él quiere desaparecerlo, él quiere eliminarlo, él no quiere nada con Cristo, porque sabe que los puntos de vista de Cristo difieren diametralmente con los puntos de vista de Él. Él sabe que la presencia del Cristo, del Rey de Israel, del Señor de la iglesia, Él sabe que la presencia de Cristo es una amenaza inexorable, una amenaza absolutamente real a su poder, a su reino y a su crueldad. Herodes finge tener interés en adorarlo, pero solo como estrategia para mantener el poder. El advenimiento de Jesús, el Hijo de Dios, fue la demostración sin igual del buen propósito de Dios. Es la demostración de su gran amor para con la humanidad. De eso que el apóstol Juan llamó que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que nació Jesús, es por eso que el nacimiento de Jesús es importante. Y Dios lo celebró. Dios celebró el nacimiento de su Hijo. Dios iluminó el cielo con una luz incandescente y Dios se unió a un coro de ángeles para Él mismo cantar y decir: gloria a Dios en las alturas. Por eso nos dice el evangelista Lucas que un ángel se presentó delante de un grupo de pastores que cuidaban sus rebaños y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y ellos tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La aparición de la estrella fue el anuncio de ese buen propósito de Dios, más allá de la perspectiva social de su época, más allá de la perspectiva política de su época, más allá de la perspectiva religiosa de su época. El nacimiento de Jesús es la indicación de que la voluntad de Dios es alcanzar a todos los pueblos de la tierra para su reino. Por eso, aquellos magos, aquellos sabios de Oriente, que no se sabe si eran 3 o eran 6 o eran 10, no se sabe exactamente cuántos eran, pero el hecho es que un grupo de hombres vino haciendo un largo viaje. Ellos decidieron seguir esa luz que se les manifestó, porque ellos sabían, ellos llegaron a comprender que más allá de los dioses de su propia cultura, ellos intuyeron que tenía que haber un Dios que fuese real y verdadero, con un buen propósito para la humanidad. Tiene que haber un muy buen propósito en el corazón de Dios para dar a su Hijo por la culpa del mundo. Y eso es lo que tanto judíos como gentiles necesitaban conocer, dado que ni sus dioses, ni su religión, ni su política, ni sus buenas obras, ni sus justificaciones podían justificarlos ante Dios. Nada de eso podía justificarlos de sus pecados. Por eso Pablo decía: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pero hay una segunda razón para la aparición de esa estrella, y es que es el anuncio, es un anuncio que apunta hacia quien es la verdadera esperanza. Es un anuncio que apunta hacia quien es la verdadera esperanza. Sí, Jesús es el verdadero sentido de la Navidad, porque Jesús es la Navidad, porque el nacimiento de Jesús es la Navidad, y porque Jesús nació para traernos una verdadera esperanza. En el versículo 9 dice que los magos, los sabios, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Miren ustedes, Herodes es dejado atrás. Él no representa ninguna esperanza. Herodes no representa nada. Herodes no representa nada. Un mal gobernante no representa ninguna esperanza, ni para una nación, ni para la familia, ni para la libertad, ni para los valores. Solo trasluce hipocresía e inspira temor. Herodes le dijo a los magos, los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con diligencia acerca del niño. Y yo me imagino que el malvado rostro de Herodes en ese momento adquirió una apariencia angelical, una apariencia fingida. Y dijo: vayan y búsquenlo, averigüen dónde nació y háganmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Los magos lo escucharon y se fueron. Ellos no habían venido para seguir a Herodes. Ellos no vinieron para aplaudir a Herodes. Ellos no vinieron para ponderar a Herodes. Ellos no buscaban a Herodes. Ellos decidieron seguir la luz que los guiaba, la estrella.
Hay muchas teorías acerca de esa estrella. Y generalmente nosotros tendemos, o mejor tenemos la tendencia a pensar a las estrellas que vemos en el firmamento. Pero la verdad es que la mejor palabra que Mateo encontró para definir ese fenómeno de esa luz que guiaba a los magos fue la palabra estrella. Muchas teorías se han ingeniado para explicar ese fenómeno. Algunos dicen que tal vez era una supernova. Una supernova es una estrella en formación en lo más profundo del espacio. Entonces, si eso es así, no pudo ser esa la estrella de Belén. Otros han dicho que era una conjunción de planetas que se alinearon, Marte, Venus y Júpiter se alinearon y que desde la Tierra se veían como uno solo, como una sola luz. Pero esa no pudo ser tampoco la estrella de Belén. Eso no pudo ser posible por la forma en que esa estrella se movía y por el hecho de que se detuvo en un lugar específico. Se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y más adelante Mateo dice que los magos entraron en la casa donde estaba el niño. Ya el pesebre ha sido dejado atrás, casi 2 años atrás. Ahora Jesús está en una casa en Belén donde está viviendo con José y María. Y es en esa casa, sobre esa casa, en la que se detuvo la estrella, la luz que guiaba a los magos. Ese niño, según los textos consultados por los escribas, era el guiador que apacentaría a Israel. Y como lo dijera Simeón, cuando Jesús fue presentado en el templo recién nació, Él era la luz para revelación a los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Ese niño era la esperanza de Israel y es la esperanza para todo el mundo. Preguntémonos, ¿en qué sentido es Jesús esperanza? Él es esperanza de que podamos ver la vida en su verdadera dimensión. Demasiadas personas andan perdidos en su estilo de vida, sin encontrarle sentido ni propósito, sin encontrarle a la vida un aliciente, una razón que los motive a seguir adelante. Pero Jesús es esperanza para aquellos que no le encuentran sentido a la vida, porque Él es esperanza, vuelvo y repito, que nos ayuda a ver la vida en su verdadera dimensión. Jesús dijo una vez: miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, según Jesús define la vida, el verdadero sentido de esta está más allá de simplemente tener o vivir para tener cosas y cosas y cosas, o simplemente para tener abundancia de bienes. Más allá de eso, hay un propósito que trasciende todo lo que terrenalmente o humanamente nosotros podamos experimentar. Y es a partir de ese principio que se puede superar el problema de la pobreza, el problema de la quiebra económica, el problema de la corrupción. Es a partir de ese principio que se puede confiar y depender en Jesús, de que Él es el buen pastor que siempre proveerá para aquellos que le siguen y confían en Él. Pero Jesús también es esperanza en medio de la enfermedad, es esperanza en medio de los conflictos, es esperanza en medio de la frustración, en medio del dolor. Sí, eso es verdad. Pero la esperanza en Jesús no se reduce solo a eso. Él es esperanza también de vida eterna. Jesús dijo: yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna.
Jesús es esperanza de vida eterna. Por eso confiamos en que al partir de este mundo iremos a la casa del Padre. Por eso, cuando nuestros hermanos en Cristo parten de este mundo, los despedimos solo con un hasta luego. Y sabemos que ellos han ido a morar en la casa del Padre, donde un día nos encontraremos con ellos. Sí, tenemos la esperanza de que les veremos otra vez. Eso sí es seguro. Simeón vio a Jesús y dijo: han visto mis ojos tu salvación. Ana, la profetisa, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Los magos vieron a Jesús y le adoraron, reconociendo en él la esperanza para todo el mundo. Piense usted en esos magos. Al parecer eran de diferentes nacionalidades. Si eran 3, vuelvo y repito, como lo decía hace un momento, o eran 6 o 5 o 6, no sé, pero eran de diferentes nacionalidades y representaban anticipadamente a los pueblos no judíos que llegaran a reconocer a Jesús como el Cristo o el Mesías. Con Jesús comenzó una nueva historia para la humanidad. Y saben, hermanos y amigos, con Jesús comienza una nueva historia para todo aquel que en Él cree. Con Él se abre de par en par la posibilidad de acceder a Dios por la fe. Jesús es quien nos da la plena seguridad de lo que el apóstol Pablo afirmaba cuando decía: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el comienzo de una nueva historia que apunta hacia un final diferente. Pero déjenme decir algo más aquí. Por regla general, los pueblos gentiles del tiempo en que Jesús nació eran muy dados a los sortilegios, a la magia, a las supersticiones, a los agüeros, a las cábalas. Y eso es un legado del paganismo que las culturas modernas han adoptado hoy. La idolatría, la veneración de santos, la devoción religiosa basada en un líder, todo eso es legado del paganismo que se camufló como concepto cristiano. A eso se reducía su esperanza, a lo que pudiera asegurarle un agüero, a lo que pudiera hacer un santo o un líder religioso por algo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, describía esas culturas diciendo: en aquel tiempo eran personas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estos magos no hicieron ese viaje guiados por un agüero, ni por una cábala, ni por una inspiración pagana, ni por un Dios imaginario, ni porque un líder religioso los hubiera encaminado. Ellos hicieron ese viaje motivados por el anhelo de saber si la esperanza de la que habían oído hablar en el oriente tiempo atrás era cierta. Y ellos se dieron cuenta de que Jesús es la esperanza en medio del caos producido por los sistemas políticos totalitarios y abusivos, porque ellos mismos eran víctimas de eso, por las secuelas que dejan las injusticias en el mundo. Nosotros pudiéramos decir que Jesús es esperanza también en medio del caos de nuestro mundo. Jesús es esperanza por las secuelas que ha dejado aún la pandemia y de las que todavía se sienten rezagos. Jesús es esperanza en medio de un mundo que sufre de un fuerte declive económico. Jesús es esperanza en un mundo en el que se experimenta día a día el derrumbe de los valores y principios. Jesús es esperanza
esperanza en un mundo en el que la familia es más y más amenazada y tiende a desintegrarse más. Jesús es esperanza en un mundo en el que los niños son amenazados por la pederastia y por el abuso, por la fuerza obligatoria del trabajo y de convertirlos en combatientes de un determinado grupo armado. Jesús es esperanza para la familia y para los niños y los jóvenes que se debaten hoy en medio de la amenaza de las ideologías de género que buscan pervertir a los niños y a los jóvenes. Jesús vino a proponer un estilo de vida tal que puede transformar el corazón, el mundo y la sociedad. Y una tercera razón para la aparición de esta estrella es que es una guía, indica una guía segura desde el comienzo hasta el fin. Mateo describe aquí otro momento grandioso, sobrenatural. El viaje de los magos culminó en un sublime acto de adoración. Siempre pienso en lo que debió haber sido aquel viaje. Debió haber sido penoso, peligroso, difícil, pero la verdad es que lo que comienza siendo guiado por Dios siempre termina bien. Este viaje terminó de la única manera que tenía que terminar. Un grupo de cansados viajeros postrados en adoración ante el niño Hijo de Dios, y llegaron allí por la guía de la estrella. Llegaron allí siendo guiados por la lámpara en la mano de Dios. Ellos reconocieron a Jesús como Dios, como Rey, como Mesías. Los magos dejan una gran lección y desafío para los creyentes de todos los siglos. Y nosotros no somos la excepción. Ellos vinieron desde muy lejos, en un viaje peligroso, costoso, cansador, pero vinieron para adorar a Jesús. Estuvieron expuestos al peligro, estuvieron expuestos a la muerte, pero ellos vinieron y llegaron y se esforzaron porque querían encontrar al Rey, al verdadero Rey de los judíos. Vinieron para adorar a Jesús. Vinieron con poca revelación, vinieron con gran gozo y vinieron con la idea correcta de la adoración. ¿Saben, hermanos? Más allá del nacimiento de Jesús, más allá del pesebre, más allá de lo lindo que son los adornos navideños, las luces navideñas, los villancicos, las canciones navideñas, más allá de eso nosotros no podemos dejar de ver a la cruz. Nosotros no podemos dejar de mirar a la cruz. Estos magos no se embelesaron con el pesebre. Ellos miraron más allá del niño recién nacido. Ellos miraron de alguna manera a la cruz. Por eso dice Mateo que le ofrecieron sus regalos, sus presentes, oro, reconociendo que ese niño era un rey. Le ofrecieron también incienso, reconociendo que ese niño era Dios, pero también le ofrecieron mirra, reconociendo que ese niño era humano y que un día habría de morir por la humanidad. Ellos miraron más allá del nacimiento de Jesús, miraron a la cruz. Yo siempre pienso, son muy lindas las celebraciones de la Navidad, los adornos de la Navidad, las luces de la Navidad, las canciones de la Navidad. Si bien no ese es el sentido verdadero de la Navidad, pero sí nos recuerdan que un día un hecho grandioso sucedió. Jesús nació. Amén. Jesús nació y Jesús trajo la luz de la esperanza. Y Jesús nació para morir en una cruz para traernos salvación. Hoy ya no vemos la estrella de Belén,
pero Dios sí nos señala a Jesús, diciéndonos: hay esperanza, en Jesús hay esperanza. Así que sigamos a Jesús. Él es la luz de la esperanza, Él es la estrella de la mañana. El apóstol Juan, al terminar el libro del Apocalipsis, decía, citando palabras mismas de Jesús, decía: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, yo soy la estrella de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús es la esperanza de salvación. Que nuestros ojos miren a ese Jesús que hace mucho tiempo dejó de ser un niño precioso, divino, un niño tierno, y se convirtió en un hombre que un día cargó una cruz, llevó sus pecados y los míos, llevó los pecados de todos y nos trajo salvación. Miremos a ese Jesús y démosle gracias al Señor por haber nacido en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dios bueno, Dios de toda gracia. Hoy nos gozamos en este día de Navidad y nos alegramos al pensar que Navidad es el nacimiento de Jesús. Nos alegramos al pensar que la Navidad es Jesús, que el verdadero sentido de la Navidad es Jesús. Pero ayúdanos a no olvidarnos que ese niño que nació en Belén hace tantísimo tiempo, también un día cargó una cruz y subió al monte Calvario, en donde crucificado dijo: todo está consumado. Señor, ayúdanos a no perder la asociación que hay entre la Navidad y el Calvario. Pero gracias a Dios por haber enviado a tu Hijo Jesús, cuyo nacimiento recordamos hoy, cuyo nacimiento nos alegra el corazón hoy, cuyo nacimiento nos trae esperanza hoy, una esperanza renovada, una esperanza que nunca ha caducado, una esperanza que comenzó a alumbrar desde el momento en que ese niño nació en ese lugar llamado Belén y ha estado alumbrando a través de la historia y alumbra profusa e inmensamente todavía hoy, porque Jesús sigue siendo la luz que alumbra a todo aquel que anda en tinieblas. Señor Dios, hoy miramos a ese Jesús que es la luz, que es la estrella de la mañana y que a su vez es la estrella anticipada por aquella estrella que guió a los magos. Es la estrella de la esperanza. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo en tinieblas, a este mundo sin esperanza, y habernos traído salvación, esperanza y luz. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Amén y amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Dios